Mis padres me abandonaron cuando era una niña. En un mundo donde debería haber sentido su calor, solo conocí el frío de su ausencia. Pero no estuve sola. Mi abuela, con su amor incondicional, me recogió y me dio un hogar. Su casa no eran solo 4 paredes. Era mi refugio, mi santuario. Antes de irse, se aseguró de que ese refugio fuera mío para siempre, dejándomela en su testamento para que nunca más volviera a sentirme desamparada. Pasaron los años. El eco de su risa todavía llenaba los pasillos, y yo construía mi vida sobre los cimientos de su amor. Pero un día, el pasado regresó. Mis padres. Sus rostros eran los de extraños, y en sus ojos no había ni una pizca de arrepentimiento. No habían venido a pedir perdón, ni a recuperar el tiempo perdido. Habían venido a terminar de romper lo poco que quedaba de nuestra familia. Me entregaron una notificación. Me estaban demandando. ¿La razón? Querían echarme de mi propia casa, del único hogar que había conocido. Su argumento era tan cruel como absurdo. Mi hermana menor, la que ellos sí criaron, merecía tener su primera casa, y para ellos, mi hogar era el precio justo que yo debía pagar por su felicidad. Mi dolor, mi historia, mi vínculo con esa casa. Nada de eso importaba. Para ellos, yo era solo un obstáculo. El día del juicio llegó. Me senté en esa fría sala de tribunal, sintiéndome tan pequeña y abandonada como aquella niña que dejaron atrás. Escuché a sus abogados pintar un cuadro en el que yo era la egoísta, la que se aferraba a algo que, según ellos, no me correspondía por justicia familiar. Mi corazón se hundía con cada palabra. Parecía que iba a perderlo todo de nuevo, que la última conexión con mi abuela me sería arrebatada por las mismas personas que debieron protegerme. La balanza de la justicia parecía inclinarse a su favor, y la desesperanza comenzó a invadirme. Estaba sola, luchando contra mi propia sangre por un techo y un recuerdo, pero entonces, en medio de la tensión y los argumentos legales, sucedió algo inesperado. Mi sobrina de 8 años, la hija de la hermana para quien querían la casa, pidió permiso para hablar. Se acercó al estrado, pequeña e inocente. Todos esperaban las palabras de una niña, quizá algo ensayado o confuso. Pero lo que dijo resonó en la sala con una claridad que silenció a todos. Miró directamente al juez y dijo con una voz suave pero firme: «Mi mamá dice que queremos la casa porque es de la familia. Pero mi tía es mi familia, y ella ya vive aquí. ¿Por qué tenemos que quitarle su casa para tener una nosotros? Eso no es justo». En ese instante, todo cambió. La lógica retorcida de mis padres se desmoronó frente a la simple y pura verdad de una niña. Ella no habló de leyes ni de herencias. Habló de lo correcto, de justicia, de familia. Su inocencia desarmó la codicia. El juez la miró, y por primera vez, vi un destello de comprensión genuina en sus ojos. Las palabras de mi sobrina fueron un espejo que les devolvió a mis padres la imagen de lo que realmente estaban haciendo. No luchaban por el bienestar de una hija, sino que castigaban a la otra por un abandono del que solo ellos eran culpables. Esa niña, con su valentía, me había defendido más que cualquier abogado. El fallo del juez fue a mi favor. La casa seguiría siendo mía. Salí del tribunal no solo con las llaves de mi hogar en la mano, sino con una lección invaluable. Esta historia nunca fue sobre ladrillos y un techo. Fue sobre la lealtad. Sobre quién se queda a tu lado cuando el mundo se derrumba. Mis padres me enseñaron que la sangre no te hace familia. Mi abuela me enseñó que el amor construye hogares. Y mi pequeña sobrina me recordó que la verdad, a veces, viene en la voz más pequeña y valiente. Imagínate que tus propios padres, la gente que debería protegerte, te llevan a juicio para quitarte la única casa que has conocido. Esta no es una historia de ficción. Es la cruda realidad de una mujer que tuvo que enfrentarse a lo impensable. No fue por una discusión acalorada ni un malentendido. Fue un plan frío y calculado que se venía gestando en las sombras durante años.
Ella había vivido en esa casa desde que tiene memoria. No era la casa de sus padres, era la casa de su abuela, la mujer que la rescató cuando sus padres decidieron que la paternidad era una carga demasiado pesada. Con tan solo 5 años, su abuela le abrió los brazos y le dio un hogar, comida, amor y un apellido que llevar con orgullo. Y antes de partir de este mundo, en un acto de justicia final, le dejó la casa a su nombre. Era lo correcto. Era su refugio. Pero la tranquilidad se rompió cuando su abuela falleció. Sus padres, ausentes durante toda su vida, reaparecieron, pero no volvieron con abrazos de consuelo o palabras de arrepentimiento. No. Volvieron con papeles en la mano y una exigencia helada en la voz. Su argumento era tan simple como cruel. Tu hermana necesita un hogar. Ya es hora de que tenga su primera casa. Tú eres joven, fuerte, puedes empezar de cero. Ella tenía 29 años, su hermana, la favorita, 26. Lo más irónico de todo es que sus padres jamás habían pagado una sola factura de esa casa, ni un recibo de luz, ni una gota de agua. Nada. Aún así, la demandaron. Se atrevieron a pararse frente a un juez y argumentar que, moralmente, la casa les pertenecía a ellos. La acusaron de ser egoísta, de no querer compartir lo que por derecho era suyo. Pero la palabra compartir era un disfraz. Lo que realmente querían era echarla a la calle, borrarla de la ecuación para darle todo a su otra hija. La traición dolía más que cualquier golpe. El día del juicio llegó. La sala del tribunal era pequeña, pero el silencio se sentía pesado, asfixiante. Ella estaba allí, sentada en una silla dura, completamente sola. No tenía dinero para un abogado particular, así que se defendía a sí misma, armada únicamente con una pila de documentos arrugados que había revisado 1000 veces durante nunca hubiera sido su hija, su hermana, o alguien que alguna vez mereció una pizca de su amor. La borraron de su historia, de su memoria. En ese momento, en esa fría sala de juicio, entendió que para ellos, ella ya no existía. La batalla legal era solo el último paso para hacer oficial lo que su corazón ya sabía. La habían abandonado por segunda vez. Pero esta historia no termina aquí. La lucha por su hogar, por su dignidad, apenas comenzaba. Mis propios padres me demandaron para echarme de mi casa. ¿La razón? Querían dársela a mi hermana, su hija favorita, para que tuviera su primera casa. Se sentaron frente a mí en el tribunal, con mi hermana al lado. Ella había traído a su hija de 8 años, no porque la niña necesitara estar ahí, no, sino porque quedaba bien. Era una buena imagen de familia. La pequeña, confundida, se sentó en el regazo de su madre, mirando a todos como si estuviera viendo una obra de teatro extraña y sin sentido. Cuando el juez pidió silencio, algo inesperado ocurrió. Una manita se levantó en el aire. Era mi sobrina. Toda la sala se detuvo. El juez, sorprendido, le dio la palabra. Ella, con una vocecita que apenas se oía, preguntó: «Señor, ¿por qué quieren sacar a mi tía de su casa?» Mi hermana, mortificada, intentó hacerla callar, pero el juez, con un gesto, la dejó continuar. La niña tomó aire y siguió. «Mi tía me enseñó a leer. Ella me cuida cuando mi mamá se va al salón. Ella me hace mi comida favorita». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Si mi tía se va, ¿a dónde voy a ir yo cuando mamá y papá no estén? Las palabras de una niña de 8 años resonaron más que cualquier argumento legal. Pude ver al juez bajar la mirada, pensativo. Mis padres, en cambio, fruncieron el ceño, molestos. Mi hermana, furiosa, le susurró a su hija: «Cállate, no entiendes nada». Pero yo sabía que sí entendía. Quizás entendía lo más importante, algo que los adultos en esa sala habían olvidado, que el amor no está en la sangre que compartes, sino en las personas que están contigo cuando más las necesitas. Llegó el momento del veredicto. El juez habló con una calma que contrastaba con la tensión en la sala.
No hubo discursos largos ni un gran espectáculo. Solo la ley y algo que a veces escasea, la decencia. Sus palabras fueron claras y directas. La propiedad fue legalmente heredada a la acusada. No existe fundamento para el desalojo. Caso cerrado. Un silencio profundo llenó el tribunal. Esperaba algo. Una reacción, un abrazo, una disculpa, quizás lágrimas de arrepentimiento. Pero nada de eso llegó. Mis padres y mi hermana simplemente se quedaron quietos por un instante. Luego recogieron sus cosas y se fueron. Sin una palabra. Sin una mirada atrás. Como si yo no existiera. Esa noche, la casa estaba en un silencio absoluto. Pero no era un silencio frío y vacío como el de los últimos meses. Era un silencio que respiraba, como si la casa misma, después de tanto tiempo conteniendo el aliento, por fin pudiera exhalar, aliviada. Me senté en la cocina, en la misma silla donde mi abuela solía sentarse a tomar el té. Apoyé la frente en la madera fría de la mesa y las lágrimas empezaron a caer, silenciosas. No lloraba por la casa. La casa estaba a salvo, y yo también. Lloraba por algo mucho más doloroso. La aceptación de que, a veces, la familia que tú amas con todo tu corazón no te corresponde de la misma manera. Aceptar esa verdad es como tragar vidrio. Te desgarra por dentro. Te hace cuestionar cada recuerdo, cada gesto de cariño, cada te quiero. Pero en medio de esa oscuridad, cuando pensaba que estaba completamente sola, sonó el timbre. Eran casi las 9 de la noche. Al abrir la puerta, me encontré con dos ojos brillantes mirándome desde abajo. Era mi sobrina, con una pequeña mochila al hombro. Mi mamá dijo que no viniera, susurró. Pero yo quiero estar contigo. No pude decir nada. Simplemente abrí los brazos y ella corrió hacia mí. No se quedó para siempre. No era una obligación. Solo se quedó esa noche. Pero esa noche fue suficiente. Porque a veces, cuando el mundo te hiere y te hace sentir que no queda nada bueno, llega alguien, aunque sea en un cuerpo pequeño y con palabras cortas, para recordarte que el amor todavía existe. La presencia de mi sobrina esa noche fue un bálsamo. Preparamos son esas personas que te ven en tu peor momento y deciden quedarse, las que te ofrecen un abrazo cuando no tienes fuerzas ni para pedirlo. A la mañana siguiente, cuando su madre vino a buscarla, no hubo gritos ni reproches, solo una mirada fría y distante. Pero ya no me dolía. Mi sobrina me abrazó fuerte antes de irse y me susurró al oído. Te quiero, tía. Esas 3 palabras reconstruyeron el mundo que mis padres habían intentado demoler. Aprendí que perdonar no significa olvidar, sino liberarte del peso del rencor para poder seguir adelante. No los odio. Siento pena por ellos, por vivir en un mundo tan pequeño donde el valor de una casa es mayor que el amor de una hija. Mi vida ahora es diferente. La casa ya no se siente como un campo de batalla, sino como un refugio, mi santuario. A menudo pienso en ese día en el tribunal, en la valentía de esa niña que habló desde el corazón. Ella a veces viene en la forma más pequeña e inesperada, justo cuando más lo necesitas. Esa es la familia que yo elijo, la que valoro y la que me hace seguir adelante cada día. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha conmovido o te has sentido identificado, no olvides dejar un comentario, darle a me gusta y suscribirte al canal para más relatos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Hasta la próxima.